Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino. Y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Lo tratarán como un delincuente. Fue condenado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas,
¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿lo atacamos con la espada? y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejen, basta. le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. pero él lo negó diciendo. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora, otro insistió. Sin duda, este también está con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban. Adivina quién te pegó. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó. Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo. Hemos comprobado de que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo del César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo. Si lo libera, solivienta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo repitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén, precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día
se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha devuelto de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Por ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta y acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se los entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros has salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos.
De pie, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias. Repasar brevemente el horario de la Semana Santa. Si ustedes están inscritos en la parroquia, han recibido una carta con el horario para toda la Semana Santa. Si no están inscritos, pues a la salida está el boletín y pueden tener en el boletín el horario de toda la semana. Pero es un recordatorio de lo siguiente. El lunes, el martes y el miércoles habrá misa en español a las 7 de la noche. La misa será sin homilía. Después de la misa va a haber una conferencia cada uno de estos 3 días acerca de lo siguiente, como preparación para el Jueves Santo. Se va a hablar de cómo se prepara uno para la misa, cómo asiste uno a la misa y cómo da gracias uno después de la misa. Vamos a tomar estas conferencias de un libro que se llama Jesús, Amor Eucarístico. Es un libro escrito por un sacerdote italiano, muy sabio, se puede decir, y muy docto, que ha recopilado de la vida de los santos ejemplos que recomendaban ellos para estas 3 etapas. ¿Cómo te preparas para asistir a misa? ¿Cómo asistes a la misa? ¿Y cómo das gracias a Dios después de una misa? Entonces, de este libro vamos a tomar las conferencias. El jueves, las confesiones. El lunes habrá confesiones, también a las 7 de la noche, cuando comencemos con la misa. También habrá confesiones el martes en la mañana, inglés y español, desde las 10 hasta la 1. Por la noche volveremos a tener confesiones. También el miércoles habrá confesiones de las 10 a la 1 y por la noche también. El jueves no habrá confesiones. Todos los sacerdotes tenemos que estar en el altar para la misa. Entonces, confesiones hay lunes, martes y miércoles. Y martes y miércoles hasta en la mañana de las 10 a la 1 y por la noche. El miércoles la misa es a las 7. En inglés va a haber también una misa a las 4:30. Pero recordarán que el jueves, después que termina la misa, se lleva el Santísimo Sacramento a lo que se llama el altar del reposo o el monumento.
que lo hacemos en el altar del salón. Habrá adoración toda la noche, permanecerá el Santísimo en ese altar, y los que quieran y gusten venir, a través de toda la noche estará también abierta la iglesia. El Viernes Santo tendremos un Vía Crucis, pero no el que hacíamos antes, con el recorrido a través de Hanover Park hasta llegar al Parque de la Bola Blanca. El Vía Crucis será aquí a las 11 de la mañana, y si el tiempo lo permite, lo haremos afuera en el estacionamiento. También podrían parquear, estacionarse en la escuela de al lado para dejar así espacio en el estacionamiento y podernos mover con más amplitud. Eso es a las 11 de la mañana, el viernes. A las 4:30 en inglés está la adoración de la cruz, que se le llama lo que celebramos el Viernes Santo. A las 7 de la noche es la celebración de la Pasión del Señor, en español, la adoración de la cruz, la Sagrada Comunión, y después tendremos la procesión con la Dolorosa en el estacionamiento. También en la mañana, ahí no está puesto, pero la mayoría de ustedes lo saben, cuando se hace el Vía Crucis se tiene confesiones aquí en la iglesia. Entonces habrá confesiones el Viernes Santo en la iglesia comenzando a las 11 de la mañana. El sábado de Gloria tendremos a las 4:30 la primera vigilia en inglés, y a las 7 de la noche es la vigilia pascual o la misa de la resurrección de Gloria, se le llama también. Será a las 7 de la noche. Ese sábado, el sábado que viene santo, no hay misa a las 6:30, la misa es a las 7. Y el domingo de Pascua habrá el mismo horario que tenemos hoy. Les recuerdo que a las 8 de la mañana hay inglés, a las 10 en la iglesia y 2:30 en español en la iglesia. A las 10:30 hay una misa en el salón también. Entonces el próximo domingo, que es domingo de Pascua, es el mismo horario que estamos usando este domingo. Como les digo, la carta se envió, ya deberían de haberla recibido, y van a encontrar el mismo horario que tengo. Los que no están inscritos, pues no hay manera de comunicarse con ustedes, entonces en la hoja parroquial está el horario para estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús fue una religiosa que murió a los 24 años de edad. Entró en el convento de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Lisieux, en Francia, y vivió apenas 9 años en esa casa, pero fue 9 años muy bien aprovechados. También hay que decir que su madre y su padre hoy día son santos canonizados. Tenían un hogar muy cristiano, muy católico, y todas eran hijas, tuvieron como 5 hijas. Las educaron lo mejor que pudieron, y todas, hasta la última que se quedó cuidando al papá, después que el papá falleció, entraron en un convento. Santa Teresita era de las monjas carmelitas descalzas, las que había reformado Santa Teresa de Ávila. A Santa Teresa de Ávila se le dice Santa Teresa, y a esta se le dice Teresita, para distinguirla, sobre todo por su edad. Pero Santa Teresita tenía una intuición que no era nada más que de haber leído o de haber observado. Era una intuición de las cosas de Dios que se la daba también su vida de oración y su vida de amistad con Dios. Y resume en pocas palabras de lo que se trata la vida, y la vida del creyente, la vida del que quiere seguir a Jesucristo.
y lo dijo de esta manera: la vida es un corto tiempo entre dos eternidades, el cielo y el infierno. Y cuando tú piensas sobre esas palabras, compara lo que es la vida de nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, y te das cuenta que es corta, que lo que son 100 años si llegamos y seremos pocos, o a 90 o a 80 años, ¿qué serán 80, 90 o 100 años comparado con la eternidad? Absolutamente nada. Entonces ella, con esa intuición, vamos a decir, del Espíritu Santo que la alumbraba y la hacía comprender, dijo: la vida es un instante entre las dos eternidades, el cielo y el infierno. Nosotros que estamos aquí en este Domingo de Ramos, tenemos algo de esa fe, de esa intuición que ella resumió en pocas palabras. Nosotros sabemos que la vida es corta, y más en los últimos años, ahora estos 2 últimos años, que hemos experimentado lo que es una pandemia. Todo el mundo es susceptible a poder contagiarse y a poder morir, y de hecho muchos han muerto. Entonces es una realidad, no es una cosa que no hemos visto, que no hemos experimentado. Nosotros hemos experimentado el dolor de lo que es estar separados, de lo que es no poder, por ejemplo, atender a una persona que se contagia, que es familiar, no poderlo atender por todas las consecuencias que puede traer eso. O sea, la brevedad de la vida es breve. Algunos piensan que porque es breve deben de disfrutar de todos los placeres. Pero bien sabemos, por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por la enseñanza de la Sagrada Escritura, de los propios mandamientos, que esta vida no es nada más que para placeres. Nuestro Señor nos enseña hoy, con esta lectura de su pasión, que Él mismo, que era inocente, tuvo que padecer. Él sufrió, pero tiene todo un significado y tiene todo también para nosotros una lección, que si nos acogemos a Él, si tratamos de seguirle a Él, entonces podemos llegar con Él al paraíso, como el buen ladrón. Y Él acepta al buen ladrón. Se dice que el buen ladrón fue bueno hasta lo último, porque supo robarse hasta el cielo, porque cuando estaba muriendo se dio cuenta de quién tenía al lado, y entonces dicen algunos escritores, fue tan buen ladrón que se robó el cielo en el último momento de su existencia. Y es cierto, fue buen ladrón, poder conseguir entrada en el cielo pidiéndole al Señor que se apiada de él y que lo lleve consigo. Eso es lo que tú y yo queremos en definitiva. Queremos el cielo. El infierno no lo queremos. Y si alguien desea el infierno, pues ciertamente ha perdido el rumbo de su vida de muchas maneras, se puede decir. Pero el cielo es lo que queremos. Ahora, si queremos el cielo, hay que pensar en el ejemplo de Jesús, en el ejemplo de la Santísima Virgen, que en estos días la honramos como la dolorosa, la Virgen de los dolores, ¿no? La Virgen y nuestro Señor, buenísimos, no tenían culpa ni mancha de pecado, y sin embargo padecieron, sufrieron, y el sufrimiento de ellos ha servido para la salvación de nosotros, que al opuesto de ellos no somos tan inocentes, somos, y hay que reconocerlo, pecadores. Entonces, en estos días de recogimiento, no se debe de dejar uno arrastrar por el mundo. Menos música, menos televisión,
menos entretenimiento que no significa nada, un poquito más de recogimiento, de estar solo con uno mismo. Hay gente que hoy en día no puede estar sola con uno mismo porque no sabe qué hacer. Eso no puede ser nosotros. Nosotros tenemos que saber que en el silencio se encuentra Dios y que para orar bien se requiere el silencio. Entonces, en esta semana tenemos la oportunidad, es la Semana Mayor, tratar menos de salir a cosas que no se deben o que se pueden posponer, que no tienes por qué hacerlo ahorita mismo. El recogimiento tiene que ser exterior e interior. Exterior con las cosas de la bulla, del bullicio, tratar de controlarlo. Interiormente, pues tú darte también el espacio para poder pensar, que a mucha gente no le gusta, y poder reflexionar acerca de esta frase de Santa Teresita: la vida es un instante comparado con dos eternidades clarísimas, el cielo o el infierno, pero es un instante. San Agustín, que vivió 1000 años antes que Santa Teresita, más de 1000 años, se puede decir que como 1400. San Agustín, que era muy buen filósofo y teólogo, también dijo esto: Dios nos ha creado sin pedirnos permiso. Cuando nos creó a nosotros, lo hizo por amor y nos trajo al mundo. Pero no nos va a llevar a la eternidad sin nuestro permiso. O sea que no nos va a obligar a estar con Él en la eternidad. Si uno quiere estar con Él, uno sabe también el camino que tiene que seguir, el sendero, y Él va a ayudar. Él va a proveer el 90-95% de la ayuda, y uno va a tener que poner poco de nuestra parte, pero hay que poner algo. Y eso quiere decir sacrificio a veces, sí. Decirle no al mundo, también. O sea, a las cosas del mundo que nos separan de Dios. Y el cristiano hoy en día está dejándose mucho llevar o arrastrar por el mundo. Y las cosas del mundo, cuando nos separan de Dios, nunca son buenas. Hay que tener un equilibrio y mantener ese equilibrio para perseverar en el servicio de Dios. Y hay que pedírselo a Él y pedírselo a la Virgen Nuestra Señora, que nos ayuden a mantener el equilibrio. Si no, por donde va el mundo, también vamos nosotros. Y si el mundo no va para con Dios, entonces la alternativa, como decía Santa Teresita, es muy fácil. Nada de esto es complicado. Las eternidades son el cielo o el infierno. Y si el mundo nos arrastra en contra de lo que Dios enseña, entonces es fácil de entender que nos arrastra hacia el infierno. Realidades que hoy en día nadie gusta hablar. No nos gusta hablar del infierno, no nos gusta hablar de sacrificio, no nos gusta hablar de la vida cristiana, católica, como siempre. No nos gusta. Todo que tiene que ser, algunos le están diciendo a esto, la iglesia de nice. Porque cuando vas a misa y todo es nice, entonces la iglesia de nice. Pero cuando vas a misa y te retan, no nos gusta esa iglesia. Pues ese padrecito, porque es que nos recuerdan las verdades en la cara. Y entonces no es nice. Pues aprendan que la iglesia de nice no lleva por el camino de Cristo. Si a ti nadie te reta y nadie te recuerda lo que es esencial en la vida de un católico, ¿cómo vas a saberlo? ¿Cómo vas a saberlo? Si no se enseña, si no se reta a que uno lo haga. Por eso hemos decidido en esta semana 3 días,
¿Qué es lo que es prepararse para la misa? ¿Qué es lo que es escuchar una misa y sacarle provecho? ¿Y qué es lo que es dar gracias a terminar la misa? Solo les pido que empiecen esto, ¿eh? Cuando se termina la misa, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Salir. Y si el cura como yo tiene problemas en caminar, vaya tortura, porque no pueden salir tan rápido. Pero se dice la verdad, ¿eh? Se dice la verdad. ¿Cuántos de ustedes se quedan después de una misa y le dan gracias a Dios por haber podido participar de la misa? ¿Se acuerdan de cuando la iglesia estuvo cerrada? Cuando no se podía tener misa. Y ahora que la volvemos a tener, yo me alegro mucho de verlo, sí. Pero le digo la verdad, ustedes no van a venir ni mañana, ni pasado, ni en la semana. La mayoría de ustedes no van a venir en estos días. Se los digo con honestidad. Tengo que hacerles pensar. Porque si no les hago pensar, ¿de qué sirve esto? ¿Qué es lo que quiere Dios, en definitiva? La salvación de las almas. Y las almas, viene la pregunta, ¿quieren salvarse? No, si queremos salvarnos, también Él ha marcado el camino. Y estos días de gracia se tienen que aprovechar bien. Y de una buena confesión. Y les recuerdo que la confesión no es hablar de la tragedia de la vida que tienes. La confesión es decir, mis faltas, mis fallas, mis pecados son estos. No del marido, no de la esposa, no de los hijos o de los padres. Míos. Yo vengo a decir lo que es mío, lo que yo tengo o me falta en relación con Dios. Eso es una buena confesión. Los papeles con examen de conciencia están ahí enfrente del confesionario. Sería bueno que se llevaran uno también y que en estos días los repasaran, haciéndose esas preguntas, para que cuando venga ya sé lo que voy a decir. Porque esto es lo mío, esta es mi vida. Pero si no les reto, si un cura no les reta a la gente, entonces ¿de qué sirve la iglesia? ¿De qué sirve llenar la iglesia hoy si no vamos a venir ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo? ¿De qué? Cristo no nos ha enseñado eso. Cristo nos reta a seguir el ejemplo que Él dio y querer la salvación del alma. No solo de uno, sino también de los demás, de los seres queridos. Los padres tienen responsabilidades para con los hijos. Dios les ha dado el cuidado de esas almas. Y los hijos tienen responsabilidad para con los padres cuando le aconsejan y cuando les dicen también lo que es bueno para seguir ese camino en la vida. Pobre de nosotros hoy en día si queremos una religión fácil y que no nos reta a nada. La iglesia no la sé ni la quiero traducir al español, solamente voy a usar la frase en inglés. La iglesia de nice. Es nice desde que entras y es nice hasta cuando sales. Ahora, entre lo que entraste y cuando saliste, ¿qué sucedió? Nada, todo es nice. Pero no pensamos, no meditamos, no nos preparamos, no damos gracias a Dios después de una misa. Después de haber recibido la comunión, la hostia se queda con nosotros interiormente 15 minutos hasta que se disuelve por completo. Por eso después de la misa era la acción de gracias, porque tienes a Dios dentro de ti y tienes que aprovechar todo el tiempo que estás contigo, que está Él contigo y tú con Él, y entonces das gracias. Pero de estas cosas, desafortunadamente, poco se habla.
pero no quiere decir que todos no hablemos de eso. El libro que vamos a usar para estas instrucciones o conferencias se llama Jesús, Amor Eucarístico, y es ejemplo de la vida de los santos, cómo se han relacionado con Jesús Eucaristía. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué ejemplo nos exhortan a vivir? Entonces, puede ser que por cuestiones ajenas a ti no puedas venir, quizás tienes un turno de trabajo que no permite que vengas en la noche, quizás sí. Entonces, ahí tienes el libro. No es nada difícil de entender, no usa un vocabulario que no podamos captar, son ideas que van al punto, que son al grano. Pero acuérdate que si uno viene a misa, pero no reflexiona de lo que se trata, de la razón por la que Cristo ha venido al mundo, si uno no toma en cuenta estas cosas y no se comporta de acuerdo a estas cosas, son 2 eternidades nada más. 2. No hay 3, ni hay un camino, vamos a decir, de color ni blanco ni negro. No, en este caso es blanco y es negro. Es el cielo y es el infierno. No hay entremedio. Entonces, si uno no piensa en esta realidad, no pensamos en nada. Porque la realidad es Dios. Y estar con Él y vivir con Él, junto a la Virgen, nuestra Madre, o estar separados de Dios. De verdad que hay que usar la cabeza que Dios nos ha dado. Y hay que saber vernos nosotros mismos, contemplar nuestra vida y lo que es de Dios en nuestras vidas y lo que podemos alejar de nuestras vidas porque no es de Dios. Pidamos a la Virgen que nos ayude en estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.